Suena Mandala aquí en el 98.7, suena la guitarra de Eduardo Larbanua hoy en el día de su cumpleaños. Ahora, con mucho gusto, vamos a recibir al licenciado Milton Román y con él ponemos La Mañana en Camino. SEA Portones, 2 años de garantía y 3 controles remotos inviolables. Service los 365 días del año. SEA Portones, 2-601-2611. seaportones.com. Hola Milton, buen día, bienvenido. Buen día, ¿qué tal Alejandro? Muy bien, contento de que... Oficianos como reportero del tiempo, sí. Sigue feo, ¿no? Horrible. No hace tanto frío, está medio húmedo, pegajoso, pero... Y la partinada llovizna esa de... Sí, la verdad que te pega. Estaba pensando con relación a esta nota, que tenemos un manojo lindo de asuntos para hablar contigo. Bueno, en general, para decir también todo, ¿no? Vos sos un tipo que en general habla de todos los temas. No, quiero decir, uno puede hablar de distintos temas contigo y sobre distintas cosas tendrás distintas opiniones. A mí me gustaría por diversas razones muy obvias, que nos comentes cuáles son las sensaciones. Yo no sé si se puede hablar de balance, porque no sé si ni siquiera estás en condiciones de vos, apartado de la actividad política en el sentido formal en cuanto a integrar algún cargo de gobierno, ¿no es cierto? Es verdad. Y en cuanto a la militancia política, hasta lo que yo sé, si alguien me pregunta, mirá, me imagino que se debe seguir definiendo como un hombre de la izquierda, del Frente Amplio. Sí. Más no sé si tiene actividad militante sectorial, porque estabas en el PDP, pero te separaste. Sí, no la tengo. No la tenés. No la tengo. En un momento, mirá que no es una picardía, pero en un momento creo que recordar que algunos de tus compañeros que en forma conjunta abandonaron, referentes, algunos, muchos de ustedes lo son, ¿no? Del Partido por la Victoria del Pueblo, lo hicieron con la idea de armar una cosa, o estoy... No, estamos nucleados en algo que hemos llamado el taller para evocar una vieja imagen de Miguel Ángel Pareja, como idea del taller en construcción, pero no con el ánimo de formar un nuevo sector. Y seguimos identificados. Hay una página web que la recomiendo, Cuadernos del Taller, bien, donde hablamos de política junto con otros compañeros como Pablo Anzalone, Miguel Fernández Galeano, Adriana Cabrera, Elena Lagomarcino, Daniel Santín, Estela Sarabia, compañeros que nos fuimos... ¿Estás adelantando que no se van a transformar en un sector, grupo, lista? Lista al taller. No. Vos sos obrero del futuro, vení al taller. Queremos, precisamente el concepto de taller da la idea de que estamos en construcción, aportando, trabajando, pensamiento crítico. Bueno, seguiremos aportando al Frente Amplio, pero no con la idea de formar un nuevo sector. No se justifica, sería absurdo y bueno, seguiremos así. Bien, en este marco se cumplió la semana pasada como el último eslabón del arranque, en realidad, de la ley que, entre otras cosas, incluye como gran novedad la legalización de la producción y venta del cannabis, y que tenía en su último eslabón, insisto, la venta en farmacias, como el asunto que notoriamente más se había retrasado y que daba la sensación más costaba implementarse. Finalmente se implementó, seguramente con alguna fortaleza, seguramente con muchas debilidades, y yo decía presentándote que no sé si estás en condiciones de vos, porque tenés información quizás más fina, más acabada, más privilegiada, de dar un balance, pero sí en todo caso de recoger y que compartas con nosotros qué ideas tenés al respecto, porque me imagino, de verdad, yo no conversé contigo nada acerca del asunto, alguna cosa te he leído, me imagino que algo en vos, con formato a sensación de alivio, sí, te debe ganar, ¿no? Tu psiquis, tu alma, tu epidermis. Mis rodillas. Bueno, ¿tú rodillas? Estoy con una artrosis de rodillas, pero desde que
empezamos la última fase de esta, cuando asumí como secretario general en este gobierno, tuve un problema en los meniscos, me operaron de los meniscos, y en realidad, bueno, estoy un poco con sobrepeso, ¿no? Pero además... Sobre el tema yo prometo no decir nada porque no podría decirlo, ¿no? Sí. Pero además, con esta mochila que para mí era un compromiso, un desafío muy importante, porque además de haber colaborado con toda la política de drogas y con esta en particular, es un modelo que yo defendí en todos los foros internacionales. Entonces, y además es algo que a mí en particular me ha desafiado, me ha provocado, y me parece que es una gran cosa, y no es por casualidad que se haya convertido en un titular mundial esto de regular el cannabis como una forma alternativa a combatir el narcotráfico y al resolver problemas de salud pública en materia de drogas. Sí, estoy aliviado de que esto haya salido. Bien, entonces le emboqué. Cuando me dijiste por las rodillas y me hablaste de la artrosis, yo pensé que también la estabas aplicando como medicina, ¿no? No la descarto. Bien, el Uruguay ha mostrado, porque curiosamente en este tema, incluso aquellas voces acérrimamente críticas a el asunto en general, pero muy particularmente, es el asunto que yo creo que merece más discusiones y uno las puede entender, de la venta de cannabis en farmacias, aún aquellos, o mejor dicho, parte de esos, yo he escuchado que están a favor del uso medicinal del cannabis, ¿no? Y en ese aspecto, curiosamente, el gobierno de nuestro país, la República, tiene un subrayado retraso, ¿no? ¿Lo advertís como una contradicción? Sí, es una contradicción, porque además en el mundo entero la regulación del cannabis, la legalización del cannabis, ha elegido en muchos países el caminar por el cannabis medicinal primero como forma de ir abriendo puertas. Recientemente se aprobó en el Parlamento argentino. En Chile ya existe, en Colombia, en México, en 23 estados de los Estados Unidos hay cannabis medicinal, y hay mucha literatura científica acerca de las pertinencias o las virtudes que tiene el cannabis, hasta ahora desconocidas, porque hay como un bloque mental que impide pensar. Las drogas son uno de los fenómenos humanos, porque es un fenómeno humano. Las drogas son sustancias, pero en lo que hace su circulación social es un problema de los seres humanos, y es un problema fundamentalmente mental, y las drogas hacen efecto aún a aquellos que no la consumen, porque, por ejemplo, genera mitos y prejuicios y resistencias que no están justificadas cuando uno hace un razonamiento cauto o cuando uno empieza a leer literatura seria de la cosa. Yo les voy a recomendar a los oyentes que ahora que tenemos al tío Google, pongan en el tío Google Academia de Ciencias de Medicina y de Ingeniería de los Estados Unidos, NASPRES, marihuana y medicina. Desde el año 85, desde el 99 y hasta ahora hay una revisión científica sobre los pros y los contras, las virtudes y las negativas, en una ecuación muy, muy ecuánime de los riesgos que los tiene, las virtudes, y que en nuestro país, como en todo el mundo, ha existido una resistencia brutal a aceptar incluso las partes buenas del cannabis, ¿no? Entonces, en medio de la discusión de la ley, yo leí
una declaración de la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay que yo la considero totalmente inadecuada, antiprofesional y que exagera en forma alarmista las consecuencias de la marihuana en vez de otorgar información seria sobre de la el marihuana, tema. ya no como uso medicinal, de la marihuana. No, de la digamos. marihuana. Por ejemplo, que produce esquizofrenia, lo cual es una barbaridad científica. Si hubiésemos encontrado qué es lo que produce esquizofrenia, hubiésemos dado un paso. Lo que puede ocurrir con la marihuana, como todo depresor del sistema nervioso central, es que aquellas personas o aquellos sujetos con predisposición a determinada psicosis, obviamente la bajada de las defensas o la bajada del sistema nervioso central puedan desembocar en algo que previamente teníamos. Eso lo produce el alcohol, lo produce la benzodiazepinas o a un diabético si le das un dulce de leche. No, En el no. entendido de decir, como sois diabético, el dulce de leche te produce diabetes. No, es porque sos diabético. Mira, regular la marihuana y legalizarla, por supuesto que es un tema debatible. Yo creo que el primer balance que yo tengo que hacer de esto es que por fin empezó a funcionar este modelo y lo vamos a poder evaluar con sus pros y sus contras. Porque hasta ahora la única evidencia que teníamos es de las cosas malas que nos da el prohibicionismo en el mundo entero, que nos da la criminalización de los adictos y de las sustancias en el mundo entero. Ahora vamos a poder evaluar las virtudes que tiene, en mi opinión, un modelo más equilibrado, en la que no se criminaliza, en la que se da un acceso sin promover el consumo, se regula de alguna manera la producción y se le quita este negocio y esta circulación al narcotráfico. Lo vamos a poder evaluar. ¿Qué virtudes tiene? Si las tiene, yo creo que como primer balance el hecho de que en forma creciente los usuarios y usuarias del cannabis vayan a registrarse es una excelente señal de confianza de los ciudadanos y ciudadanas uruguayas en una ley, porque esto fue muy discutido, si había que regular, había que registrarse o no. Bueno, la gente en estos momentos se duplicó, prácticamente está arriba de 8.000, más casi 7.000 autocultivadores, 63 clubes de membresía, y el Estado ha generado un vínculo amigable con el usuario. Decía esto porque entre los disparates del prohibicionismo y de los que objetan este modelo, todavía no he encontrado una razón de crítica a este sistema avalando que tiene que seguir en manos del narcotráfico. Entonces me dicen, no, porque lo que pasa es que la legalización baja la percepción del riesgo. Creo que alguna vez lo hablamos. Yo digo, baja mucho más la percepción del riesgo todos los boñatos infames que se dicen acerca de las consecuencias de la marihuana, que durante años hubo consumidores que lo consumieron y no tuvieron ningún problema. Entonces cuando es como cuando hace muchos años atrás decían que si te masturbabas te volvías loco, te salían pelos en la mano. No. Vamos a educar y a prevenir con información seria. Si vos das información errada, como la dio la Sociedad de Psiquiatría y la Sociedad de Psiquiatría de la Niñez y la Adolescencia, no estás educando y previniendo. Lo que generas es alarma, y la alarma no convence a la gente, no disuade de consumir, porque los hombres y mujeres tenemos debilidades,
somos pecadores, hablando en un registro cristiano, y por lo tanto, en la prevención y en la salud pública tenemos que estar al lado también de quienes consumen, disuadiéndolo con buen conocimiento, con buena prevención. Y si es posible, creando un espacio de consumo seguro, mucho más seguro que el que le da el narcotráfico. No hemos criminalizado fumar, hemos dicho las consecuencias que hace el tabaco. Hemos determinado que dentro de espacios públicos no se puede fumar tabaco, tampoco marihuana. Eso está en la ley. Por lo tanto, eso. Creo que aquellos que generan alarma sobre esto todavía no han demostrado que, a pesar de esas alarmas y de los riesgos aumentados que ellos dicen, el mejor modelo siga siendo que esté en manos del mercado ilícito. Y ahora vamos a tener la oportunidad de evaluar, de monitorear y de ver qué tan bueno es un modelo antiprohibicionista que apuesta a la reducción de daños y no a un mundo libre de drogas. Y bueno, y parece ser de que por lo menos en los usuarios comienza a tener adhesión. Lo peor que podría pasar es que vos abrieras el mercado y no se registrara nadie. Y todo el mundo dijera, no, yo sigo comprando el prensado paraguayo, ¿qué me importa? Yo no me voy a registrar una mierda. No fue eso. Entonces, la primera conclusión que saco es esa. A propósito de estos temas, están muy cruzados por distintos axiomas, dichos, discursos, que más o menos algunos se mantienen, otros van variando. Y en ese paradigma que vos decías, no he logrado todavía que nadie me convenza de que, aún admitiendo que esta plataforma tiene sus potenciales riesgos o problemas o debilidades, nadie me ha convencido de que esté el asunto en manos de narcotraficantes sea mejor, ¿verdad? Tomo una parte de cada lado, porque también uno ha escuchado promotores de esta iniciativa acerca del golpe que esto implicaría, o de la mala noticia que esto implicaría para el narcotráfico, mientras que hay otros que dicen que no solo no lo es, sino hasta que sería una especie de buena noticia para los narcotraficantes. Desde esa perspectiva, que yo creo que me parece que es importante, más creo que también es reducir, si solo se vive en esos términos, hasta por lo que dijiste más temprano, ¿no? Las drogas es un fenómeno humano, y yo agrego, pero no con la intención de corregir, sino de profundizar, tan humano como casi podríamos decir desde que el humano existe, ¿no? Entonces, totalmente. Más allá de quién gobierna Uruguay, ¿no? Estamos hablando de la historia de la humanidad y su vínculo con las drogas, ¿no es cierto? En ese contexto, pero aún así, ¿de verdad se puede sostener, de verdad se puede creer que esto es en alguna medida una mala noticia para los narcotraficantes? Yo creo que sí. Monitor Cannabis, que es un organismo que funciona dentro de la Facultad de Ciencias Sociales, ha adelantado a la prensa un simple cálculo de lo que significa que ya tenemos 8 y 7, 15 más 17.000 uruguayos y uruguayas que están comprando cannabis regulado, ¿verdad? Si calculamos, los invito a los oyentes a hacer el cálculo, pero si calculamos que más o menos esta gente consumiría 30 gramos al mes, el máximo permitido son 40, supongamos que no todos acumulan 40, lo multiplicamos por un año, tendremos la magnitud que saca Monitor Cannabis, que ya en esta etapa, no solamente, como dijo el director nacional de la policía, Mario Layer, el otro día,
que no salió a apoyar decididamente la ley y dijo sobre este tema, tendrán que... Bastante críticos en realidad, ¿no? Al principio. Julio Barteche no comulgaba mucho con esto. Mario Laya era diferente, porque Mario Laya el otro día en Telemundo o en Subrayado dijo, y además yo tengo diálogo con él, sé perfectamente lo que piensa. Él dice, para ver el impacto en el narcotráfico vamos a tener que esperar unos años, pero la buena noticia es que ya hay 18.000 uruguayos que no concurren a hacer un ilícito y no concurren a un lugar a hacer una tranza. Eso para él es una buena noticia desde el punto de vista de la seguridad ciudadana, y para mí también es. Pero invito también a hacer el cálculo, porque yo creo que lo que están empezando a consumir y comprar esos 18.000 uruguayos, se calcula que es entre un 20 y un 25% de lo que antes vendía el narcotráfico. Por lo tanto, no sé si será un impacto demoledor, eso se verá con el tiempo, pero es una vía de combatir al narcotráfico de otra manera. En algunos lugares me han preguntado, ¿y esto se puede hacer con la cocaína? Y no sé, ¿por qué no? Requeriría un acuerdo transnacional entre los países productores. La idea de que las drogas tienen que tener circulación legal no es una idea novedosa y nueva, es un tema que está en polémica. Y yo digo, ha costado tanto, porque en Uruguay todavía no sabemos lo que ha sido, lo que es Colombia, México, Guatemala, otras partes del mundo, Birmania, lo que ha sido y lo que es el auge del narcotráfico, porque vamos a hablar en términos económicos, un commodity, una mercancía que es ilícita, es un objeto de atención para generar ganancia ilícita. Esto es así desde que en el año 1919 Estados Unidos sacó la 18ª enmienda y legalizó el alcohol. ¿Qué fue lo que produjo esto? ¿Menos consumo de alcohol? No. Fue todas las organizaciones gangsteriles que asolaron Estados Unidos hasta el año 33, donde los derrotaron. ¿Cómo? ¿Con fuerza? No, con una inspección de impuestos. ¿Está? Entonces, no hay... La mejor guerra es la que se gana sin librar una sola batalla. Entonces, busquemos una forma inteligente, más sana de combatir y con menos violencia de combatir el narcotráfico. Yo recuerdo que cuando esto se instaló, vos a vos te tocó ocupar, ya que hablabas de guerras, trincheras en el ámbito internacional, ¿no es cierto? Sí. Y Uruguay fue, por distintos países, por distintas organizaciones, por distintos voceros, como muy cuestionado, hasta podríamos decir, para seguir usando el lenguaje bélico, pero no lo quiero poner en esos términos porque daría la idea de buenos y malos, y tampoco me seduce tanto esa idea. Fue muy atacado por esta iniciativa que incluso se daría de bruces o apartaría a Uruguay de acuerdos previos, ¿no? Fue muy notorio que un día sí, otro también, que aquella organización, que aquel vocero, que aquel país, con distintas intensidades, también es cierto, ¿no? Y tampoco de todo el mundo. Sí. En ese contexto, una vez que ha pasado algo de tiempo y una vez que la rueda a través de la ley en Uruguay empieza a circular y que encontró ahora en el último tramito de la venta del cannabis en las farmacias, ¿qué datos tenés acerca de cómo la comunidad internacional, sus organismos, sus organizaciones y sus distintos voceros están viendo esto de Uruguay? ¿Me lo contestás luego de la pausa? Bueno. Sí, estamos poniendo la mañana en camino. Y implícitamente va otro de los asuntos que tiene que ver con una de las grandes críticas que ha recibido fundamentalmente desde dentro esta decisión
del gobierno uruguayo. Aquella famosa frase de Mujica, tenemos, bueno, así vamos mal, vamos a hacer un experimento. Esta idea de, y entonces ¿qué vas a experimentar con nosotros, con tu gente, con tu pueblo? Uruguay va a ser el experimento, el conejillo de Indias de la humanidad. Bueno, ese asunto que también ha sido altamente cuestionado desde esa perspectiva, incluso internacional. ¿Cómo la advertís en el día de hoy? Naturalmente que también más adelante estaremos hablando acerca de otro de los temas que a vos te ha ganado el interés, al punto tal que te has manifestado públicamente a través de redes, ya sea manifestando tus propias ideas o citando otras. Por ejemplo, el famoso, entre tantísimos otros componentes, tweets del fiscal Díaz: actuar éticamente es una condición necesaria en el ejercicio de la función pública, que si no lo hacen deberían ser alejados de la misma. Incluso en los comentarios que haces en la web del taller: todos cometemos errores, todos tenemos ese derecho, lo que no podemos es endosarle esos errores a un proyecto colectivo, no hay derecho. Esto lo comentó Yamandú Orsi, el intendente Canelones, sí. y vos diste un explícito apoyo a esa línea absoluto de pensamiento. Bueno, a la larga o la corta, todos conducen a escenarios que, si bien yo, conociendo tu trayectoria, va mucho más allá del caso Raúl Sendic, es cierto que Raúl Sendic está en esa línea de la trayectoria. Bueno, a ver, ¿qué opinión tenés al respecto? Lo vemos luego de la pausa. Cómo no. Estamos con Milton Romani, estamos poniendo la mañana. Estamos poniendo la mañana en camino, estamos conversando con Milton Romani. No luce como una especie de... lo grosereo, el Pepe Mujica haciendo experimentos con su gente, con su país, a propósito de como por ese lado no podíamos seguir, bueno, vamos a hacer un experimento. Esto a propósito de la pregunta previa. Y en ese contexto, la comunidad internacional, sus distintos organismos, sus diversas organizaciones, sus distintas agencias y además sus distintos voceros, que al principio, algunos de ellos por lo menos en voz muy alta, estaban muy de punta con lo que Uruguay estaba haciendo. Bueno, ahora, según la información que vos poseés, ya no estás más en el ámbito diplomático. Pero bueno, sí, la información te sigue llegando y vos accedes a ella. ¿Dónde estamos parados en esa perspectiva? Mira, al último que escuché hablar en contra de, comillas, experimento, que es una forma de decir, es una experiencia. Y la palabra experimento está al servicio de decir, no es algo definitivo que tenemos que evaluar. No es que es una rata de experimento. Eso es de mala fe. Yo digo, esto es un tema debatible, pero vamos a debatirlo en serio. Al último que lo escuché hablar de que ellos no hacían experimentos era al observador permanente de la Federación Rusa ante la Comisión Interamericana de Abuso de Drogas, la CICAD, en la OEA, en la última OEA.
Y que yo lo tomé porque en nombre de las drogas hay experimentos de toda la haya, ¿no? En Rusia hay experimentos de campos de trabajo forzado para sacar la adicción. Y está el experimento de la pena de muerte en Indonesia, en Filipinas, en China. Tenemos una uruguaya que estuvo en el pabellón de la muerte. Eso sí es experiencia dramática, humana, que tendríamos que revisar. Y por eso Uruguay se caracterizó en el ámbito internacional desde el 2008, no de proclamar la plantita de la marihuana como el non plus ultra de las drogas, como lo hizo en su momento Evo Morales y Bolivia, reivindicando la hoja de coca, porque para ellos la hoja de coca es una planta ancestral. Y las convenciones la tienen dentro de la lista peligrosa, y la firma de la convención implicaba de que incluso en la masticación de la hoja de coca podía ser penalizada. Punto y aparte. Uruguay fue criticado, pero también fue aplaudido, porque fue uno de los primeros países que empezó a insistir en el ámbito de Naciones Unidas y en la OEA y en UNASUR y en CELAC de la integración de los instrumentos de derechos humanos a las políticas de fiscalización en drogas. Y esta propuesta del mercado regulado es un poco un hijo legítimo de un enfoque de derechos humanos en la que se respeta el derecho a el uso personal de cualquier droga, como desde el año 74, y se amplía ese derecho a la producción y consecución de eso. Por lo tanto, hubo un presidente de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, un belga de cuyo nombre ahora no me acuerdo y no quisiera acordarme, que trató Parecía Cervantes. Sí, pareció Cervantes. De cuyo nombre no quiero acordarme. Sí, pero Cervantes con un principio de Alzheimer, porque la verdad que me tendría que acordar del nombre de ese, ya me va a venir, que acusó a Uruguay de ser un estado pirata, de estar en las convenciones y por abajo hacer picardía. Eso lo respondió muy bien Pepe, lo respondí yo siendo embajador ante la OEA. En su momento, un integrante de la JIFE nos hizo llegar un comentario de que él no compartía lo que había dicho su presidente. El señor no fue reelecto como presidente de la JIFE porque se fue de Boca. No es el cometido de JIFE ni de un organismo hacer comentarios o juicios sobre una política que decide un Estado soberano. Y yo creo que hemos sido titulares en el mundo porque, para decirlo con una frase de hace muchos años, ha nacido una esperanza. Y en el mundo entero, Uruguay, un país chiquito, ojo, junto a 8 estados de Estados Unidos, entre ellos California, que es la 7ª economía del mundo, y Canadá, que el año que viene comienza, lo mismo que Uruguay, en consulta con Uruguay, una alternativa distinta al tema de las drogas. Ahora, qué interesante esos ejemplos porque pones, porque ninguno de ellos, y ahí está otra potencial baldosa floja, de gusto uso, ninguno lo vende en farmacias, ¿no? Desde la lógica estadounidense que en mercados que dice, venga acá, la mejor marihuana al estilo yankee, ¿no? Conozca la felicidad, bla, bla. Ponele, estoy exagerando porque... lo de Canadá, que no sé cuál va a ser el sistema, creo que va... Pero no en farmacias, ¿no? Para mí es espectacular que se venda en farmacia. Ajá. Es curioso, porque esto en la farmacia yo lo he observado con mucha atención. Vengo siguiendo el tema, bueno, como todos, supongo, pero con particular atención, más que el tema en sí, en lo que provoca. Y es brutal como la farmacia, al
al típico reivindicador libertario del consumo de cannabis Sí. no le gusta nada, porque justamente lo vincula a algo que tiene que ver con los medicamentos y del mismo modo que el registro, ¿verdad? Y nada tiene que ver con ese espíritu. Se podría decir, lo voy a groserear, que esos argumentos vienen más por izquierda, esas críticas vienen más por izquierda, Sí. ¿no? Es un juego que estoy haciendo, Sí, digo, sí, para sí. que nadie diga, no, pero la izquierda no. Y después el otro, decir que al ponerlo en farmacia lo que hace justamente es bajar la sensación de potencial riesgo que sin duda alguna tiene el consumo problemático de la sustancia. Ponerlo en el lugar que es donde venden los medicamentos que se supone que nos hacen bien a la salud, constituye desde esa perspectiva una mala noticia. Pero sí he notado que ambos argumentos concluyen en el mismo escenario, en la farmacia, pero desde lugares, y críticos, pero desde lugares muy diversos, ¿no? Bien, el hecho es que se está vendiendo en farmacia, cae el estigma. He escuchado a dueños de farmacias que tenían cierta prevención porque qué iban a decir sus clientes, y resulta que se encontraron que no es una banda de zombies que van a arrebatar la droga de la farmacia, que hay gente mayor, muy bien entrazada, ingenieros, hay mucho joven, que se los vio comprando con alegría y no tapándose la cara. Y hago un homenaje al heroico farmacéutico de Trinidad que dijo, no, hay gente muy bien, incluso me compran otras cosas, me compraron un perfume como de 3 palos. Es decir, comienza a desmontarse lo que era un estigma en principio. Segundo, yo prefiero que esté en un dispositivo de salud, incluso por lo que ha anunciado Diego Olivera, que está dentro de sus propuestas, que es de instruir, de educar, de formar a los farmacéuticos para que puedan derivar en su momento a aquellos que puedan tener problemas o que consulten por diversas razones. El envase ya dice una cantidad de prevenciones, pero yo prefiero que haya una persona que sea un escalón de salud. Bueno, no estamos vendiendo un caramelo, estamos vendiendo una variedad vegetal con propiedades psicoactivas. Y el otro asunto que he escuchado, que también me ha llamado mucho la atención, a propósito de cómo en muy poquito tiempo cambian los discursos y las reacciones, y a mí me parece lindo porque habla también del tiempo que nos toca vivir, es gente muy crítica, reprochaba, y gente también que apoyaba, ¿no? Pero me llamaba mucho más la atención a los críticos, que reprochaba que la marihuana que venden en la farmacia no pega, no es lo suficientemente, para decirlo en términos de mi tío abuelo, fuerte, ¿verdad? Eficaz, con lo que esa persona va a consumir el de la marihuana y va necesariamente que recurrir al de la boca ilegal porque, bueno, necesita algo más o de otras características. Vuelvo a lo del principio. Ya tenemos algunas evaluaciones primarias. Este asunto de que no pegaba o que era una porquería, etcétera, etcétera, ya está despejado, porque los más ibaritas ya han dicho que es un muy buen producto. Ajá. Algunos dicen, bueno, puede ser que los pegue. que conocen... Totalmente, ya han dicho públicamente, y me encargué del primer día empezar a llamar a algunos militantes de organizaciones canábicas y otra gente que conozco que consume, y eso ya estuvo despejado, porque el producto que venden y que distribuye el IRCA a través de las empresas licenciatarias es un excelente producto que no tiene la toxicidad, ni el amoníaco, ni las 50 agentes tóxicos que tiene el prensado paraguayo, y además tiene un equilibrio entre THC y cannabidiol que es, para decirlo groseramente,
el cannabis bueno que equilibra los efectos negativos. Y no por eso le ha sacado las propiedades que tiene la llamada alfa-beta, alfa 1 y beta 1. Es decir, que eso está resuelto porque ahora tenemos el sistema funcionando. Vuelvo a insistir en que fueron los centros de farmacia que se presentaron en la comisión que estaba redactando la ley. Y la ley tenía previsto otro sistema de distribución para reclamar ser los distribuidores. Después la cosa se encarajinó un poco por negociaciones de tipo comercial. Las farmacias lucen como muy pocas aún, ¿no? Todavía son muy pocas, pero ya están haciendo cola también. Me han dicho la gente vos del IRCA. pronosticás que el aumento de farmacias en breve va a aumentar considerablemente. Totalmente. Entre otras cosas, y esto no me parece que no hay que adjetivarlo como algo negativo, entre otras cosas porque advierten que es un buen negocio, ¿no? Se trata de eso, Alejandro. Como yo se lo dije alguna vez a los químicos farmacéuticos que salieron a protestar de que ellos no vendían, después llegaron a un arreglo cobrando las 10 horas. Un arreglo económico. Económico. Bien. Si es un negocio que lo estamos sacando de la ilicitud para que sea legal, bueno, las farmacias tienen el 30%, el Estado va a recaudar por licencias y por canon otro. Por supuesto que es así. Ahora, yo prefiero que sea un negocio que alimente a las farmacias, que alimente a los técnicos, que alimente al Estado, y el Estado, por ley, tiene destino de lo que recaudado por eso para sostenimiento del IRCA, pero también para programas de prevención, educación y tratamiento en drogas. Eso es lo que dice la ley, y para eso está hecho la recaudación del cannabis legal. Milton Romani, vamos a la pausa, la última, y al regreso me contestás: ¿debe Raúl Sendic renunciar a la vicepresidencia de la República? Estamos poniendo la mañana en camino, estamos en el 98.7, estamos con Milton Romani. Ya volvemos con la mañana en camino. FM 98. Y apellido. Y por eso, un poco para molestar, anuncié que te preguntaba: ¿Sendic debe entonces o no debe renunciar a la vicepresidencia de la República? Bueno. Gracias, Román. Me voy a amparar en las palabras del señor presidente. Las renuncias emanan de una ética personal y de lo que podríamos llamar una ética inmanente, es decir, de la respuesta del ser humano en el aquí y ahora, en la atención de los problemas, que es intransferible. Y hay una actitud en donde uno, en determinadas circunstancias, debe decir o puede decir: no, hasta aquí llegué porque no puedo dar cuenta de mis actos y yo quiero preservar al colectivo. Yo creo que, es decir, debe o no debe renunciar es una decisión personal. Yo creo que a él le haría muy bien. Uh-huh. ¿A la persona o a la figura política? A la persona, humanamente, Alejandro. Lo dije con respecto a las drogas. Somos falibles, vulnerables, cometemos errores. Los políticos tenemos una dificultad para reconocer el error que es brutal. Uh-huh. Decime, yo recuerdo pocos políticos que hayan dicho: no, la verdad que me equivoqué en esto, estaba totalmente equivocado y quiero manifestar públicamente que mis conductas fueron erradas. En este campo es un poquito más difícil porque el error conlleva daños a terceros y es totalmente lícito que haya un tribunal de conducta política que fue presidido en algún momento por el
durante muchos años por el general Víctor Licandro, y que sea una herramienta que tiene una fuerza política como el Frente Amplio para evaluar en forma ecuánime la conducta de una persona. Y yo estoy totalmente de acuerdo que hay que esperar el dictamen del Tribunal de Conducta Política. No sé si estoy tan de acuerdo con que el mismo indagado diga que hay que esperar al Tribunal de Conducta Política, porque una de dos, o decís, yo no fui, yo no cometí nada, o como yo dije el otro día en un Twitter, esta forma nueva de comunicarse, por favor, yo soy un militante frente amplista, explícame a mí qué pasó, decime qué ocurrió, y puedo llegar a entenderlo. Si no hay una falta, decí que no hay una falta por tal y por tal motivo. Está bien, yo espero al Tribunal de Conducta Política, pero a mí, que soy tu compañero, que somos compañeros de ruta, decime qué fue lo que pasó. No me vengas diciendo esto, lo otro, y bueno, vamos a esperar que... No, decime qué pasó, porque yo soy... estamos en la misma trinchera, estamos peleando contra la derecha, y yo no quiero cargar con un tema que si le erraste vos, yo estoy dispuesto a defenderte humanamente, pero políticamente tengo que sancionar. Como lo dirá el Tribunal de Conducta Política o como lo dirá la Junta de Ética y Transparencia. Y la justicia en su momento, bueno, como dije, yo no soy leguleyo, yo quiero cierta transparencia y cierta fraternidad, por lo que yo escribí ahí un artículo recogiendo las palabras del compañero Yamandu Orsi, que estuvo excelente, elegante, sin dar nombres, y puse en un artículo que llevaba de título Del malestar a la acción, porque hay muchos frente amplistas con malestar, enojados, no solamente por esto. Y sé perfectamente que hay una derecha que acecha, que inventa, que genera trampas, que han tenido a Raúl como objeto de... todo eso lo sé. ¿Víctima Ahora, de bullying? Bueno, puede ser que sí. Y pueden ser verdad las dos cosas. Víctima de bullying y que no explica suficientemente. La política, como la vida, es comunicación. Comunicame bien qué es lo que pasó. Y yo no siento que haya una comunicación transparente a la opinión pública y a la militancia frente amplista. Vuelvo a repetir, somos compañeros. Decime la verdad de lo que pasó. Si con eso compraste cosas que están justificadas, decímelo. Pero yo no he escuchado eso. Entonces, hay un momento que me irrita un poco. Ahora, desde esa perspectiva, lo que tú decís, ¿lo decís en el marco de la tarjeta corporativa o aplica el mismo comentario con otros asuntos? Título o incluso alguno de los temas que provocaron el déficit de ANCAP. No, el tema de la gestión de ANCAP es un tema políticamente discutible. ¿Cómo se usó? ¿Por qué se usó? Eso es un tema político. Yo no estoy en condiciones de reclamarle a nadie que me justifique y no estoy en la sospecha de malversión. No creo que eso sea así. Y además, vuelvo a repetir, en materias de gestión todo es discutible. Se gestionó bien, se gestionó mal, hubo transferencia para apoyar una política general. ¿Qué responsabilidades tiene el Ministerio de Economía en eso también? Es decir, allí las culpas y responsabilidades son compartidas y es un problema de óptica acerca de cómo se actuó. Pero esto está en el ámbito de la justicia, además. ¿A ti no te huele que pudo haber ilegalidad? No, yo estoy hablando fundamentalmente del uso de las tarjetas corporativas. ¿Lo del título también no se parece un poquitín al tema de las tarjetas? En el sentido, decímelo, mostrámelo, decí, me equivoqué, empecé a decir que sí, lo era, en realidad no. Como que no sé, como que está más arrimado a Una esto. vez Botinelli lo escuché decir hace poco
una cosa que decía yo siempre, esto se arreglaba en 10 minutos. Y la verdad que es una boludez, me equivoqué, allá en Cuba le dicen licenciado a todo el mundo, yo permití que esto siguiera y la verdad, lo dijo ahora. Sí. Bueno, ¿por qué no lo dijo antes? Bueno, pero no olvides, mi querido Milton Romani, que en el medio un plenario del Frente Amplio apoyó los dichos de Sendik. No solo los apoyó, dijo además que la derecha actuaba con vocación antiinstitucional, palabra menos, ¿no? Como colocando a la oposición como en definitiva la hacedora del escándalo institucional, ¿no? Pero, bueno... Agrego, recuerdo que poquito tiempo después vinieron las elecciones internas del Frente Amplio, en las que decidieron el nuevo presidente, y ninguno de los candidatos a la presidencia por el Frente Amplio hacía suya las declaraciones del plenario. También lo recuerdo. Bueno, los organismos también se equivocan. Para mí es un error. ¿Fue un error la decisión del plenario? Para mí es un error. Claro que... ¿Qué me vienen a decir de nuevo de la derecha? La derecha se caracteriza por eso y por cosas más horribles. Todavía estamos esperando que la derecha más recalcitrante nos diga dónde están los desaparecidos. Así que el argumento de que la derecha acosa no es un argumento para defender lo que no es defendible. Lo que decía Perón, los compañeros son buenos, si se los controla son mejores. Ahora, me venís a amparar una cosa que no pudo ni siquiera defenderse el defendido. No, yo no estoy de acuerdo con eso y vuelvo a repetir, humanamente toda mi solidaridad porque es un compañero de una larga trayectoria, pero si te equivocaste, te equivocaste y lo mejor es cosechar para el colectivo, como dice Orsi. Eso es mi punto de vista. Termino preguntándote lo siguiente, está bien, entendí la diferencia entre la decisión personal. Sí. Ahora, supongamos que la decisión personal no llegue nunca, no venga. Y bueno, ¿vos cargás entonces con ese peso colectivo político? No, yo espero que el Tribunal de Conducta Política tenga una palabra respecto a este tema. Si el Tribunal de Conducta Política me dice a mí que Raúl Sendik no cometió ninguna falta ética, tendré que aceptarlo porque tengo un alto respeto por lo que decide el Tribunal de Conducta Política y asumiré disciplinadamente, pero también con un aval de confianza que tengo en un organismo que merece su respeto. Igual, más allá de ese Tribunal de Conducta Política, hay cosas que son objetivas. La lista de gastos que se hicieron ya es pública, incluye ítems... Bueno, pero... que aunque tengan, que igual es difícil, pero aunque tengan una explicación, cualquier otro gobernante y cualquier otro, siguiendo tu lógica, compañero, hubiera dicho, necesito una camisa, me la compro yo, que no gano 17.000 pesos, ¿no? Bien, yo todavía me manejo con el beneficio de la duda. A lo mejor, tanto ANCAP, que prometió informar a la JUTEP, como el compañero Sendik dio explicaciones sensatas al Tribunal de Conducta Política. A mí me parece que puede poco probable del dinero que me vi obligado a gastar. Y yo qué sé, si el día de mañana aparece diciendo no, yo esto lo gasté pero lo resarcí, Romani, todo, bueno, chau, Romani, me callé, me equivoqué yo. Vos y yo coincidiremos, puede ocurrir eso perfectamente, pero también coincidiremos vos y yo y buena parte de los que estás escuchando, que si eso hubiese ocurrido, muy probablemente ya se hubiese informado. Es lo que estoy reclamando, que me lo diga como compañero. Si fue así, decímelo. ¿Está? Si fue así, que tuviste que usar por una contingencia, decime. No, lo que pasa es que tuve que comprar un colchón, y tuve que comprar una camisa en esta situación, en esta cuestión, y no tuve más remedio que esto. Pero lo resarcí eso. Pero no me lo dijo. Y entonces él le está dando herramientas a la derecha para que nos ataquen a todos. Entonces, vamos a cambiar la pisada. Esas conductas y la no explicación es lo que le da herramientas a la derecha para que nos ataquen a todos y nos consideran a todos unos corruptos. Milton Romani, gracias por el tiempo. La seguimos más temprano que tarde. Bárbaro. Nos ayudó, y saludos, nos ayudó a poner la mañana en camino el licenciado Milton Romani.
Iba a ser un chiste. Licenciado, ¿no? Nos vamos a la pausa. Al regreso, seguimos escuchando La Roroá. Hoy en el cumpleaños número 64 del Darno. Mirá vos, me salió. Darno. Saludos a Darno, que se nos cuela, ¿no? Sí. Bueno. Saludos a La Roroá. La barra esa de Tacuarembó, de alguna manera precedida por el Bocha Benavides, que mucho trabajó con el Darno, ¿verdad? Ajá. También incluía a Eduardo, ¿verdad? A Eduardo. Hombre de Tacuarembó. Bueno, ya el sobrino del Bocha, ¿verdad? Carlitos Benavides. Y ese mundo propio, cultural, artístico que ofició, habrá algún día que hacer un justo homenaje de verdadera resistencia democrática en años de la dictadura. Claro que sí. Señores, nos vamos, pero ya está con nosotros Álvaro El Curi. Con él pondremos La Mañana en Camino. A propósito de su columna, los psicólogos nos sirven.